a la edad de 4 años, hay una persona que sexualmente de mí. El señor con el que vivíamos no era mi papá, era el papá de mis hermanos. Y tengo esa escena cuando mi mamá se va y se lleva a mis hermanos. Yo era una niña que, independientemente de las situaciones que estaba viviendo, siempre quería ser feliz. Vas a ser igual que tu madre, una prostituta. Mi abuela era cruel. ¿En qué aspecto? En que siempre creía que yo era la del problema. Me pegaba contra el refrigerador y me escondía y quedaba un hueco. Y ahí me metía y me empezaba a hacer cosas. Llega un momento, Rodrigo, que normalizas. Y llega un momento en que ya no te defiendes. Porque dices, y era el único que me protegía. Y me sentaba en sus piernas. ¿Y qué crees que hacía? Él fue el que sí, sí. Y me decía, ven, ven. Y se sacaba su miembro y me hacía que lo tocara. Las personas que han hecho cosas injustas en mi vida ya no existen. Decía muchas veces, muchas partes de mi vida decían ya no estar aquí. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a su buena plática, porque a veces lo único que necesitamos es ver, sentir, contar o escuchar una buena plática. Espero hoy se encuentren de lo mejor. Hoy les tengo una historia, plebes, una invitada que realmente es una historia fuerte. Es una historia que tiene que ser escuchada, es digna de ser escuchada por todos ustedes y quedarse hasta el final. Porque esto no puede seguir pasando. Ella hoy va a levantar la voz por ella y por todas sus relaciones y por todas las mujeres y sobre todo por los niños. Cuando ella me contactó para contarme la historia, yo le dije, adelante, aquí está lista la silla y el micrófono para que tú cuentes tu historia. Pero nomás le pedí, solo no comentes nombres. ¿Para qué? Para no meternos en polémica y que la gente reciba lo mejor de esto y que llegue a quien tenga que llegar. Hemos tenido capítulos donde nos hemos reído, hemos tenido capítulos donde aprendemos y hemos tenido capítulos tal vez donde hasta incluso nos enojemos porque hablan de cosas que no compartimos o sí compartimos. Pero este podcast, plebes, es sumamente fuerte y merece toda la pena que lo escuchen con atención y sobre todo lo comparten y comiencen en la familia a hablar de estos temas porque son cosas que pasan. Y pasan porque la gente no habla de ello, porque la gente lo esconde, porque la gente lo omite. Bienvenida, Iris. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estamos bien, un poquito nerviosas. Es la primera vez que tengo esta oportunidad de transmitir o contar la historia que muchas veces me dijeron, silencio, cállate, no es importante, no pasó. Y pues estoy feliz. Y pues lo más importante, antes que nada, quiero agradecer. Primero que nada, agradezco a lo existente, me agradezco a mí, te agradezco a ti por la oportunidad, agradezco a mi esposa, a mi hija que está en casa, que son parte muy importante en mi vida y pues nunca está de más agradecer. Así y agradezco este momento y deseo con todo el ser que esto lo tomen muy en cuenta. Voy a activar un código sagrado, 8888, protección divina para este episodio. Vamos a iniciar con los números, con eso. Al último le voy a preguntar su fecha de nacimiento. Al último van a saber qué número es ella. Porque no quiero encauzar. Normalmente cuando iniciamos con los números, es como si yo ya tuviera un guión y ya sé por dónde voy a encauzar. Y esta vez me gustaría hacerlo distinto y que me platicaras cómo fue tu infancia. Bueno,
Yo nací aquí en Culiacán. Esa es la historia que en principio fue contada. Y aquí viví en Culiacán, en la Colonia Libertad. A los 4 años, que es cuando yo tengo memoria de 4 años, pues vivía con mi mamá, tenía a mi hermano, que es menor que yo, y había otras 2 hermanas. Obviamente una era muchísimo más chiquita y una bebé. Y cuando yo empiezo a hacer memoria en este tiempo de todo lo que viví, yo decía, ¿fue real? O sea, ¿cómo puedo tener memoria de tan chiquita? Y no lo entendía. Y eso fue en la edad adulta, cuando yo empecé a recibir esas imágenes, esas emociones, de ver cómo parte de mi vida, de tantos acontecimientos tan injustos, yo los cuestionaba y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo no sabía, porque hay una parte en el cerebro que te protege de cuando tú tienes un episodio tan traumático, no dejas de ser niño y sigues viviendo, ¿verdad? Pero en realidad eso es una protección del cerebro. ¿Para qué? Para que tú sigas sobreviviendo sin esa situación, pero está ahí en el subconsciente. Y pues obviamente ahorita en la adultez yo empecé a enfrentar esas situaciones. De las primeras veces que yo empiezo mi memoria, mi subconsciente me empieza a mostrar situaciones, no creas que fue muy agradable. ¿Y qué fue lo que pasó en esa infancia que tu cerebro, dices, bloqueó? ¿Qué fue lo que desató esta cadena de situaciones? Porque me imagino que desde la infancia es cuando empiezan a suceder toda tu historia. Sí. Pues yo no tengo más que recuerdo de golpes por parte de mi mamá. Ahora en la adultez tuve la oportunidad de hace un año atrás que ella me contara su historia, pero no coincidía con la mía. ¿Sí me explico? Yo vi golpes, de hecho, a mi mamá siempre la golpearon. Y yo estaba chiquita y yo lo único que hacía era proteger a mi hermanito, al que seguía de mí. Yo soy la más grande. Hasta incluso tengo una cicatriz en este brazo porque una vez que ese señor la andaba golpeando, nosotros teníamos una casita de madera y era como si nos pudiéramos subir, vaya. Y yo me acuerdo que me subí y había la cuna donde dormía la hermana más menor. Y pues yo no sé cómo, me caigo y pues me atravieso. Un palo, no te puedo hablar ciertamente qué era, pero me atravesó. Y yo recuerdo que se me hizo una bola. Y obviamente recuerdo también que me llevaron a un lugar donde me atendieron, me succionaron y la cicatriz. Yo de hecho este brazo tengo la succión, o sea, está chiquito este brazo a causa de ese. ¿Eso tenías? Sí, era la edad de 4 años. Okay. Sí, porque cuando mi mamá me traía mochis, yo ya iba a cumplir los 5, que es cuando el niño entra al kinder. Entonces, un día, a la edad de 4 años, hay una persona que abusó sexualmente de mí. Y pues recuerdo cómo fue. Y pues pasó. Recuerdo a la persona encima de mí. Yo era una niña. Si grité, no había nadie, porque si hubiera gritado, si hubiera
llorado, y si hubiera habido alguien que estuviera ahí, obviamente hubieran acudido porque era una niña. Pero hay una parte del subconsciente que no me ha revelado el rostro de esta persona, porque yo veo a ese hombre encima de mí haciendo lo que hizo, pero no veo su rostro. Pero está la intuición y el ser ahora en la adultez que digo, yo sé quién fue. El señor con el que vivíamos no era mi papá, era el papá de mis hermanos. Yo no sabía, llevo sus apellidos, pero yo no sabía que mi mamá se había venido embarazada de mí con él. Me cuenta ella una historia, porque ahora en la adultez pues yo le dije, yo no conviví con mi mamá. Ella me llevó para Mochis, porque allá tenía ella su familia. Y pues por azares de la vida, yo fui la que me quedé ahí con mi abuela. Yo recuerdo que de grande una tía me dijo, es que tu mamá pues se iba a llevar a todos y yo le dije que tú te quedaras porque eras la más grande y pues ya ibas a entrar al kinder y yo te iba a poner, yo te puse en el kinder, me dijo. Y tengo esa escena cuando mi mamá se va y se lleva a mis hermanos, al que iba agarrando, iban de la mano, el que sigue de mí, y las otras niñas, la otra caminando y una en brazos, que es la más chica. Y yo recuerdo que iba llorando y gritando que no me dejara. Que no me dejara. Y se fue. Y yo recuerdo que mi casa estaba en una esquina y había un callejón. Y ahí en el callejón había como, si fuera como una pileta, y ahí me siento a llorar. No recuerdo que algún adulto hubiera venido hacia mí, hubiera consolado eso, o me hubiera dicho qué era lo que estaba pasando. Yo solamente vi a mi mamá que se iba y me dejaba a mí, sin ninguna explicación de nada. Yo ya venía con ese abuso. Ella jamás, nunca lo supo. Hasta ahora de adultos, que tuve la oportunidad el año pasado de poder hablar de estos temas tan importantes, de cuestionarle a ella, ¿dónde estabas? Porque lo único que yo recuerdo de mi estancia aquí en Culiacán en mi infancia es maltrato físico y sexual. Y ahí me quedé con mi abuela. Injustamente, porque yo no me merecía ni los golpes con mi mamá, ni el abuso que yo había vivido. Y aparte llegar con una familia, que ahora sí te lo puedo decir con toda la extensión de la palabra, que hay personas malas. Me quedo ahí. Mi abuela, en su ignorancia, pues era muy dependiente de sus padres, ella cuidaba a sus padres, mis bisabuelos. Yo me quedaba ahí en la casa, estaban pegadas. Y ahí había una tía, que era la menor de mis tías por parte de mi mamá. Entonces ahí crecí. Recuerdo que me llevaban a la escuela, me llevaron al kinder. Yo era una niña que, independientemente de las situaciones que estaba viviendo, siempre quería ser feliz. Es la postura del niño. Tú puedes destruir su cuerpo, puedes maltratarlo, pero su ser no. Y es esa parte tan hermosa del ser niño, de esa forma de amor que es tan tangible y tan visible, que puede estar el niño con millones de situaciones, pero él sigue siendo un niño, libre, disfrutando los pocos momentos en donde él puede estar en paz, en tranquilidad. Recuerdo que era una niña muy hiperactiva, todo el tiempo. Y pues siempre, como en casa, mi voz no era grata escucharla.
pues yo en la escuela hablaba, platicaba y era un merolico. ¿Y por qué piensas que no era grata escucharla en tu casa tu voz? Porque no era importante, porque es una familia grande. Son tías que tuvieron sus hijos sin esposo y situaciones así. Y obviamente al dejar a un niño que no hay quien lo proteja, obviamente todos, si por ejemplo me pasaba que mis primos llegaban los domingos y mis primos era un desorden en la casa de mi abuela. ¿Y quién crees que pagaba los platos rotos? Yo. Y eran golpes y eran maltratos por parte de ellas, que si lloraba un primo decían que yo le había pegado. O sea, fue un maltrato que yo ahora digo, ¿cómo? ¿Cómo pude vivir eso? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, era una niña. Me recuerdo, tú no eres. Lo único que me decían era humillación. Vas a ser igual que tu madre, una prostituta. O no con esas palabras, obviamente. Y yo no entendía. Tenía 5 o 6 años. Y yo dentro de mi ser defendía a mi mamá y me les iba encima. No sé si te ha tocado ver un perrito que se le va encima a un adulto. Sí, así era yo. Cuando hablaban de mi mamá y que me decían que mi mamá era una drogadicta, era una prostituta, que no me quería, que por eso me había abandonado, que maldita la hora en que me habían dejado. Y ese era el maltrato por parte de mis tías, pero más de la tía que estaba ahí. Y lo entiendo. ¿Por qué? Porque estaba celosa, porque pues era la hija, la más chica, y llegué yo, pero no le robé nada porque ni siquiera tenía la atención de mi abuela. Mi abuela cumplía con darme de comer, mandarme a la escuela y era todo. Entonces crecí siguiendo esos patrones de maltrato. Desde que tengo memoria de 4 años, lo corté hace 12 años. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento ahora sí? Es el 24 de julio del 75. O sea, tienes 49 años. 49 años. Y tu número es un 54, pero más tarde hablamos de ello. Ok. O sea que, perdón por interrumpirte, ¿toda la vida estuviste cargando con eso hasta hace 1 año, 2 años? No. Es que hay mucho de donde te puedo dar toda la información y son muchas cosas que he vivido que Si quiero quieres, contarte todo. Si quieres, vete por años. Sí, ok. A los 6 años, pues sigo recibiendo maltrato tanto de mis tías. Mi abuela era cruel. ¿En qué aspecto? En que siempre creía que yo era la del problema. Y sí me lo decía. Recuerdo que cuando hablaban mal de mi mamá, ella nunca me pudo explicar a mí, hija, ¿sabes cuáles eran sus palabras cuando yo lloraba? Cállate, sencilla de mi abuela. Y yo decía, es malo llorar, es malo expresarme, es malo sentir tan chiquita y todo el tiempo cállate, no llores, sencilla babosa, no seas tonta. O sea, sí, pero yo no tenía respuesta. Entonces, como te digo, yo hacía de mi mundo, en mi realidad, buscaba los lugares a solas conmigo. Yo fui una niña solitaria porque me escapaba, me subía arriba de la casa, porque de ahí de arriba veía a mis primos. Pero ¿qué pasaba? ¿Dónde está la Iris? ¿Dónde está la Iris? Se iban mis primos, bajaba y órale. Porque te fuiste, ¿dónde andabas? Y yo les decía, estaba arriba de la casa. Obviamente no me creían. Y lo hacía por protegerme. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mis primos eran muy crueles. Ahí había primos más grandes. Y yo recuerdo que esas veces que yo prefería irme arriba de la casa,
era porque mis primos me tocaban. Tengo una escena de un primo, ponle que él haya tenido, no sé, 12, 13 años. Y me pegaba contra el refrigerador y me escondía. Mi abuela tenía el refrigerador, pero no lo pegaba a la pared y quedaba un hueco. Y ahí me metía y me empezaba a hacer cosas. ¿Y él mayor que tú? Sí, pues yo tenía 6 años. ¿Y él cuántos años tenía? Como 12, 13. Oh, yeah. Entonces, y yo, fíjate la sensación mía. Yo llegué a creer que yo me merecía eso. O sea, cuando se siguen repitiendo esos patrones de conducta en tu vida, llega un momento, Rodrigo, que normalizas. Y llega un momento en que ya no te defiendes. Porque dices, ¿qué más da? ¿Sí? Entonces, ahí me quedo. A los 6 años, a los 7 años, yo tenía el hermano de mi abuela. Era un señor mayor. Y era el único que me protegía. En vista de todos. Y mi abuela me decía, ay, tu tío, ya iba a decir el nombre, pero ya está muerto. Es el único. Y tú que no quieres. ¿Sabes por qué no quería? Porque yo de chiquita, él llegaba con mis bisabuelos y me sentaba en sus piernas. ¿Y qué crees que hacía? Me tocaba por dentro. Y sí, muchas veces decía yo, es ese instinto de supervivencia, de que sabes de que no está bien, independientemente del abuso que había habido atrás. Pero es eso de que sin saberlo lo sabes. Es ese ser que te dice, no, pero no puedes hacer nada. Y así fueron muchísimas veces. Entonces, yo en mi niñez empecé a captar los tiempos, no los horarios, porque yo no sabía de horas, cuando él venía y me escondía. Y siempre daba conmigo. ¿Por qué? Porque mi abuela iba y me traía con él. Decía, ay, pero ¿por qué? Si es tu tío y te quiere tanto. Y me traía, en ese entonces él tenía como un estudio de grabación. Y traía cassette de Cepillín. Y yo seguía viviendo mi vida. Pero tenía ese temor a acercarme a él. Pero no había comprensión de nada ni de nadie. Entonces, yo voy a la escuela y soy la niña más feliz. Inventándome historias. Mentiras, pero eran mis historias. Creándome un mundo. En mi realidad era verdad. Por la realidad que estaba viviendo, ¿no? ¿Cómo qué historias? Por ejemplo, mi tía esta que te platico, ella tuvo la oportunidad de viajar a Tijuana, ir a Disneylandia. Y traía, antes eran postales, ¿no? Uh-huh. Y que la plumita de Disney, que cualquier cosita. Y yo se las agarraba. Y me iba con ellas a la escuela. Y yo decía que ella había ido a Disney. Y les enseñaba a mis amigas. O sea, yo creaba mi mundo. Uh-huh. ¿Sí? Independiente. En la escuela, claro que fui también muy rechazada por ser tan hiperactiva, extrovertida. Yo era la número 1 para bailar. Era mi forma de ser feliz. Recuerdo que tuve un muy buen maestro de educación física, que en la primaria desde primer año hasta sexto. Y pues la situación económica de mi abuela no era buena. Éramos de bajos recursos. Y el profe siempre me escogía para los bailes. El primer baile tengo tan presente. Yo eran las niñas más grandes, las de sexto, las de quinto, y yo era la pequeña bailando. Y ahí yo me sentía feliz, segura, visible. Y yo sé que dentro de mí lo hacía de la mejor manera. Sí me explico, para ser vista, para llamar la atención de alguien, para ser aprobada por alguien. Tuve ese buen maestro. Y le decía a mi abuela, no, es que yo no tengo dinero. ¿De él sí puedes decir el nombre?
Ay, profe Rafa. Saludos, profe Rafa. Sí. Y le decía a él, no se preocupe, mi abuela se llamaba Celia. No se preocupe, señora Celia, le decía. Yo le voy a comprar todo. Pero usted nada más préstemela. Dele permiso. Y sí, yo todos los años, Día de las Madres y la clausura de las del sexto, desde primer año yo bailé. Y tengo un recuerdo, fíjate, con ese vestido amarillo de pollo y las calcetas hermosas y los zapatitos, porque pues era un vestido extraordinario para mí, pues obviamente de cuando tú vives en un estado de que no hay económicamente mucha abundancia, pues no hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando me mandaban a hacer esos vestidos, o sea, yo me sentía como una princesa y me encantaba y yo quería traerlo todo el tiempo, tenía un lazo verde hermoso, amarillo, y ya estaba aprieta, pero yo me veía hermosa en el espejo. Entonces, eso fue a los 6 años en primero y regresa mi mamá. Y me acuerdo que me dijo mi abuela, va a venir por tu mamá por ti y te va a llevar a ver a tus hermanos a Culiacán. Y yo no cabía de la emoción. Y le dije, ponme mi vestido amarillo para que mi mamá me vea. Y que sepa que con este bailé yo. Y sí, recuerdo que mi abuela me puso el vestido, como si fuera a ir a bailar, hasta las cosas que te ponen en la cabeza y todo. Y llegó mi mamá y sí, nos vinimos aquí a Culiacán y yo venía feliz, creando en mi mundo que ella y yo ya no nos íbamos a separar. Llegamos aquí a Culiacán, toc, toc, y sale una hermana. Y pues estaban chiquitas, yo era la más adulta, yo tenía 6 años, ponle que ellas tenían, porque somos seguiditos, ponle que tenía 4 años, Paola, no, Dulce. Y tengo tan presente que le dijo, ¿quién era? Como niña. Y le dice mi mamá, soy tu mamá. No, le dijo, no es cierto, mi mamá ya se murió. Y entramos y pues yo feliz con mis hermanos, con el Iván, que era el que seguía menor que yo, y yo a él siempre lo cuidaba. Yo lo bañaba, me acuerdo que en el patio había una tina de esas de fierro, de peltre grandotas, y ahí lo bañaba. Y con ladrillos, ¿no? Hacían como una torre de ladrillos y ahí sentaban eso y ponían el lavadero a un lado. Y yo lo bañaba y recuerdo que una vez lo estaba bañando y el plebe chipoteando, chacoteando el agua y empieza a caer y empiezan a salir un montón de alacranes. Y yo, tenía un gritadero, mi hermano le van a picar los animales. Yo bien asustada, ¿no? Entonces, porque también dentro de mi niñez hubo cosas que te puedo platicar y que puedo disfrutar, ¿verdad? Claro, pues no, todo sí, fue... no, para nada. Entonces, recuerdo que cuando paso por el patio, veo a la persona acostada. Tenía tuberculosis. Yo no sabía. El papá de mis hermanos, que no era mi papá. Y tiempo para ir hilando. Él fue el que abusó de ti. Sí, sí. Tu madre. Pero yo ahí no fue relevante, no, ni siquiera en mi mente de niña yo estaba disfrutando el estar con mis hermanos. El creer que yo ya no me iba a separar de ellos ni de mi mamá, que no, o sea, yo lo vi que estaba acostado ahí y mi mamá ahí se quedó con él. Entonces yo y mis hermanos arrancando lo que podíamos, guayabas y subiéndonos a los árboles y muy feliz. Llegó el momento en que vámonos, mi mamá muda, nos venimos otra vez. Y yo... ¿Y él tenía tuberculosis, dices? Sí, él murió de tuberculosis. Karma. ¿O cómo le pudiéramos llamar a eso? Pues yo te voy a platicar algo, Rodrigo. Las personas que han hecho cosas injustas en mi vida ya no existen. Queda una, pero no quiera saber de su vida. No. Y no es porque sí hubo una persona que de esa situación
me permití sentir todo y le deseé tanto la muerte que al tiempo murió. Gente, pues aquí está un ejemplo de una manifestación no positiva. Gente, para aprovechar que estas historias no se repitan, cuiden mucho a los hijos. No los dejen dormir en casas ajenas. No los dejen viajar con... Es más, ni siquiera familiares. Cuídenlos. Porque infancia es destino. Sí, sí. Y pues eso es parte de la importancia de estar aquí por primera vez y romper ese silencio. Y me agradezco porque soy tan resiliente que aquí estoy. Porque fuera para que no estuviera. Porque muchos quisieron robar mi destino, mi vida, robarme mi ser, pero eso no se puede robar. Tú no puedes, quizás puedes hacer mucho daño en lo físico, pero la verdadera esencia del ser, tarde que temprano te ayuda y te aporta, te colabora para seguir adelante. Y ese es mi caso. Entonces, nos regresamos nosotros y mi mamá muda. Obviamente, pues yo al fin de cuentas le decía, ya no nos vamos a quedar con mis hermanos. Y ella no me contestaba. Vuelve a dejarme. Me vuelve a dejar con mi abuela. Obviamente que yo jamás le dije los maltratos que estaba viviendo porque no hubo oportunidad. Porque cuando tú eres niño, pues tú vives el momento, vives tu presente, cualquiera que sea. Y en esos momentos para mí era más importante el disfrutarla a ella y a lo que íbamos, que era ver a mis hermanos. Y volvemos a Mochis y mi mamá jamás regresó. Ahí seguí con más y más situaciones más fuertes. Viviste abandono, rechazo, Humillación, abuso físico, abuso sexual O sea, prácticamente todos los abusos. y mental. ¿Y cuál de esos crees tú que es el peor? Todos. Porque no puedo dejar a un lado cada uno, porque todos, yo no puedo justificar ninguno si no es más importante que el otro, porque al fin de cuentas todos te marcan. ¿Qué consejo le puedes decir a todos los hombres y a todas las mujeres que han sufrido de cualquier tipo de abusos, que viven con eso para que logren lo que tú al día de hoy ya lograste? Trascender ese dolor en resiliencia y ser una mujer plena y feliz, que hoy levanta la voz por todas las personas. Hablarlo. Romper el silencio. Enfrentar y decirle a las cosas por su nombre. Y no negar lo que pasó. Y asumir la responsabilidad de lo que conlleva el incluso hasta enfrentar a las personas. ¿Por qué crees que muchas veces las personas que han sido abusadas dicen, ay, es que no me acuerdo, es que sí, como que fui abusada, pero como que no cruzan esa línea? Porque no nos queremos... Hay una parte bien importante ahí con eso que estás diciendo. Una persona que siempre ha sido abusada en todos los aspectos, ya no quiere más y no quiere seguir sintiendo, porque cada vez que tú hablas de esos temas, la mente no sabe si es una plática o si realmente estás, porque tú te transportas a ese momento y hay dolor. Es verdad. Y no lo quieres sentir más. Una vez fue suficiente, pero seguir. Y eso es lo que yo callé mucho, pero mis comportamientos gritaban, pero nadie me vio. Era invisible y tampoco nadie me escuchó, porque no era importante. Porque al fin de cuentas era la niña abandonada que nadie amaba y que solamente podíamos hacer escarnio de ella. Tanto primos, tías y hasta
personas desconocidas. Y por eso es bien importante que si por azares de la vida en tu vida hay un niño que no tiene padres y llega a tu cuidado o tú tuviste esa situación, porque yo no me permitiría a estas alturas maltratar a un niño de esa manera. Con los niños no. Cuidado. Yo por esta razón acepté esta plática porque con los niños no. No, con los niños no exactamente. Pero desgraciadamente vivimos en una programación del silencio. ¿Tú crees que sea importante lo que diga un niño para un adulto? Hasta ahora se está aperturando todo eso de que hay que creerle a los hijos, hay que darse cuenta cuando no quieren saludar a alguien o cuando no quieren a ir a un lugar. ¿Y tú por qué los vas a obligar? Ellos te están diciendo algo sin decírtelo porque no lo sabemos. Y a eso voy ahorita. Entonces yo sigo creciendo y creciendo. A la edad de 8 años, fíjate cómo desencadené en el factor este. Pues cuando eres niña, pues no sabes realmente cómo lidiar con eso y sigues viviendo. Sí. Pero hay una parte de la mente que vas creciendo y no sé si has escuchado la historia de la ranita. Sí, que está dentro del agua hirviendo. Y sale corriendo. Y se acostumbra y para cuando ya quiere salir ya se quemó. La metes al agua normal y le vas prendiendo poco a poco y se va aclimatando. Eso pasa en nuestro cerebro. En el mío eso pasó. ¿Por qué? Porque se desencadenó los mismos abusos, pero con diferentes personas. ¿Sí me explico? No paró ahí, pues. No, fue un desencadenamiento de acontecimientos similares, iguales y peores. ¿Y cuál fue el siguiente? Yo tenía otro primo que él era ya así, ya él, ponle que tenía unos 14 años. Y tú 8. Pero era hijo de un hermano de mi abuela. Y a su mamá vendía calzado y pues él ya manejaba incluso, entonces era más adultito. Y una vez, pues sí convivíamos, pero como te digo, yo en esos ínteres, yo mejor me subía o me escondía porque no quería que llegara una situación. De todos modos no me la iba a librar, pero de perdida nomás mi abuela me iba a golpear, no mis tías y aparte mi abuela, ¿me explico? Entonces, y me dice, bueno, sí, ya lo dije. Yo lo omito, no te preocupes. Ok. Primo, mi mamá me mandó a cobrar. Pilas con los nombres nomás. Sí, aunque no me importa. Sí, pero sí lo entiendo. Porque... Sí lo entiendo. Mira, yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Aquí. Yo energéticamente te creo. Yo sé que es tu verdad. Sí. Pero imagínate que viniera alguien, y no creo que llegue, pero no fuera verdad. Entonces, por sí o por no, ¿para qué decir nombres? Pero quiero decirle aquí a la gente que nos está viendo, y aprovecho para pedirles que se suscriban, que compartan, que ya vamos ahora por los 50,000 suscriptores. Creo que ya llegamos a los 40,000. Que antes de juzgar, hay una frase que dice que como es arriba, es abajo. De hecho, el triángulo que está en la bandera de Israel, en realidad lo que está mostrando ese triángulo es el hombre, la mujer, el agua, el fuego, y a como es arriba, es abajo. Y si quieren saber cómo integrar a como es arriba, es abajo, es cómo integrar la mente con el corazón. Y a medida que empezamos a pensar con el corazón y sentir con la mente, de esa forma integramos el como es arriba, es abajo. Entonces ustedes piensen con el corazón en este capítulo. No juzguen, escuchen
y medita en lo que ella está diciendo y desde dónde está sintiendo lo que ella está externando. Cuando una plática, las personas no están siendo honestas, cuando no sale desde las entrañas, la gente no lo cree, pues. Entonces ustedes juzguen y digan la certeza de lo que ella está diciendo. Estamos aquí sentados platicando para que esto lo evitemos por completo. Claro. Imagínate un abuso que comenzó desde los 4 años y ahorita apenas va en los 8 años. Sí. Y espero y pronto termine. Entonces me dice mi primo, mi mamá me mandó a cobrarle a alguien. Ok, vamos, me dijo. Y yo pues nunca me había subido un carro, más que la verdad. Y eran pues de los únicos que tenían carro. Y ahí vamos. Pues ya en el carro empezó. Y yo me acuerdo que yo le decía, es que no, ¿cómo no? Y tú, y que si quieres, y que... Y yo, no, y me metía la mano me pasó para el lado de atrás del carro y ahí, no me acuerdo ni dónde se paró, ni supe dónde, pero fue tanto el tiempo que yo recuerdo que era así y de repente se oscureció. Obviamente que no hubo una penetración, pero estaba encima de mí diciéndome que yo también lo quería. Y ahora entiendo el problema de cuando un padre, porque su papá, que es el hermano de mi abuela, tenía la tienda en la esquina de mis bisabuelos, había una tienda y él atendía. Y me acuerdo que mi abuela me mandaba a la tienda. ¿Y qué crees que hacía el papá de este muchacho? Abusaba de él. Me decía, ven, mira, viendo pornografía, revistas. Yo recuerdo que él veía revistas de señoras y de situaciones y yo me asustaba y me decía, ven. Y se sacaba su miembro y me hacía que lo tocara. No mames. Y nadie se daba cuenta. Nunca nadie se dio cuenta. Y eso era lo que me impresionaba. Pero sí entiendo que cuando eres una niña invisible para todos, ¿a quién le va a importar dónde andas? Si llegas rápido, si no llegas, ¿me explico? ¿Quién está al pendiente de ti? No hay nadie. Y apenas ahí tenías 8 años. Ahí ya tenía como 8 años. Entonces me decía mi abuela, ve para la tienda y que tráeme eso. Y que yo no quiero ir y yo no quiero ir. Entonces cuando este muchacho, niño, adolescente, sí era más grande que yo porque ya manejaba, ¿sí? No sé cuántos años nos llevemos porque pues era hijo del hermano de mi abuela, no de mis tías, pues, por parte de mi mamá. Entonces, pues yo ya iba a su casa y él me quería meter a su cuarto y yo no. Y mi tía Silvia era muy buena, su mamá. Muy buena persona, muy buena mujer, pero ya después entendí de dónde venía eso ahora, en mi adultez, porque yo todo lo entiendo, todo lo comprendo, ¿sí? Sí. Pero no evado la situación de que no fue justo. Para mí no fue justo. Entonces, esa fue otra situación y este tío seguía viniendo y mi abuela me seguía llevando y así. Y recuerdo que yo creo que ya entradito los 9 años, porque no tengo esa parte bien clara de las edades, sino te estoy platicando de cómo van las situaciones de lo que se desencadenó de abuso sexual. ¿Cuál de esas situaciones fue la que más te marcó? Todas. La de la infancia, la más pequeña, y la de este tío. Porque esto ya tenía 8 o 9 años. Y eso también fue otra situación de una tía que vendía pies y sus hijas no le hacían caso y no iban a ir a ese lugar. Y ella me mandó. Y yo le decía, tía, es que yo no quiero ir. Y pues como era la que, pues ¿qué? Es que no, es que vas a ir. ¿Le vas a llevar el pie? Se lo vas a llevar y se lo vas a llevar. Pues ahí veo. Fíjate, imagínate el camino, él vivía
en el otro extremo de la esquina de la casa de mi abuela. Imagínate el camino. Yo recuerdo todo el terror que iba pensando. ¿Por qué? Porque él me tocaba. ¿Por qué? Porque él introducía sus dedos. O sea, no nada más era así, o sea, él metía sus dedos. Y enfrente de todos y nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque pues los vestidos de antes, sí, no eran, las niñas de antes éramos de vestido y pues por abajo. Entonces, imagínate todo el terror que yo iba sintiendo al saber. Fíjate que sabía lo que iba a pasar, pero no tenía elección ni opción. Ya desde ese momento tenías, como me comentaste, el don de la clarividencia. Siempre la he tenido, siempre la tuve. Todo lo que todo el tiempo me dijeron que yo estaba loca y que no era real. Me hicieron dudar de mí, pero sé que sí. Ahora de grande que sé de todo esto y todo lo que he visto y lo que he sentido y lo que he escuchado y todo lo que se me han presentado, sí, pero eso no es lo importante para mí en esta vida ni en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo me puedo perder en querer ayudar a otros que todo el tiempo he deseado. Yo siempre he deseado que todos estén mejor que yo. Antes, hoy ya no. Porque la única responsabilidad de mi vida soy yo. Pero yo no lo sabía, ni lo entendía, ni siquiera tenía esa conciencia. Pero ahora sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque fue una niña que a nadie le importé. Y tú no sabes lo que yo tuve que vivir en la adultez con toda esa información que yo traía hasta los tuétanos de dolor, de humillación, de sentir que yo no valía para nadie era importante. Es como, no sé, ahí está la taza, la vamos a lavar, nada más. Entonces, voy en el camino y él no sabía que yo iba. Y todo. No sabía en realidad. Cuando él sale y me ve, él ya sabía que no estaba su esposa y él no perdió la oportunidad. Y yo, pásale, mi hija, me decía, ven para acá, te voy a pagar. No, tío, aquí págueme afuera. Y yo todavía era el que sí tenía posición económica bien y de una casa muy bonita y afuera había un porche que tú abrías el cancel y cerrabas y te metías al porche y te metías a la otra puerta. No, yo me quedo. No, mira, aquí también te voy a dar, te tengo un regalo. Y yo, no, nada más deme el dinero porque ya me quiero ir. No, pues no le importó, me agarra, me mete. Salgo después de eso. Y quería que el camino se hiciera más largo para no llegar a mi casa. Y llego y mi tía me dice, ¿por qué te tardaste tanto, muchacha? Y yo nomás dejé el dinero y me metí. Me metí a bañar. Y ahí me quedé. Llorando, sin entender, culpándome, maltratándome. No quería vivir. Deseé muchas veces, muchas partes de mi vida, deseé ya no estar aquí.
Ahora pueden saber muchas personas por qué gente decide ya no estar aquí. Y a veces se les tacha de locos o locas. Nos tachan de locos muchas veces. A los que estamos locos. Porque así como tú, yo también me considero loco. Pero no se les haga extraño a las personas cuando la gente decide por mano propia irse de la vida. Porque vivir Nadie y soportar sabe. lo que tú has vivido, Iris, eres una guerrera, eres muy valiente. Y de verdad es inimaginable desde mi posición poder imaginarme que eso puede pasar. Y seguramente ahorita está pasando. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Pero gracias a Dios, estamos en la era del despertar. Estamos en la era de la comunicación. Existen este tipo de espacios para poner nuestro granito de arena. Y ahí yo ya estaba más grande. Entonces, ahí yo sentí tanto dolor. Fíjate que, dice mi esposa, ay, es que tú eres bien fuerte, me dice, no sientes el dolor. Imagínate. No, pues es que Nos vamos y nos hacemos cosas en la cara y lo que tú quieras y arreglos y todo eso. Y ahora la última vez que fuimos a Guadalajara, yo iba a hacerme un tratamiento en la cara y pues ella vio que yo, la, y se animó. No, hombre, no se hubiera animado. Iris, ¿qué es el dolor? ¿Qué significa dolor? Es algo muy desgarrador. Es algo que no te puedo explicar porque es algo desde las entrañas. Algo que dices tú, qué injusto. Cuestionas por qué. El dolor físico es una cosa, a eso voy. Yo, cuando pasó esto con ese tío, mi dolor físico ya no era dolor físico, sino cómo me sentía yo. Confundida, sucia, culpable. Porque esa es la realidad, el miedo. Tú no sabes las noches de insomnio, de pesadillas. Recuerdo que mi tía tenía un oso muy grande que no sé a quién se lo regalaron y ese oso se quedó ahí, un oso grandote tieso. Y estaba en la cama donde yo dormía, porque mi abuela nunca dormía con nosotros, dormía con sus papás. Y yo me acuerdo todas las noches que yo abrazaba de ese oso, lloraba y lloraba y lloraba. Pero pues igual, como a quién le importaba mi vida, no le importó mi vida, la que me trajo esta vida, pues los demás qué. Y lo entiendo, porque cada quien tenía su forma de vivir. Mi abuela tenía que cuidar a sus padres. Mi tía, pues, ¿qué le iba a importar? Era una joven, una mujer joven que trabajaba. Pues yo me quedaba sola. Iris, muchas veces dicen que nosotros decidimos quiénes fueran nuestros papás. ¿Crees que eso sea real y crees que tú hayas elegido a tus padres? No creo. Porque yo digo algo ahorita. Qué bueno los que tienen papás. Y es un privilegio. Yo tengo la bendición de tenerla y la bendición de no tenerlos también. Porque no los tengo físicamente. Pero vine de alguien, ¿verdad? Vine de un hombre y de una mujer. Y así me voy a evitar el dolor de cuando ellos no estén. ¿Sí me explico? Hay un mandamiento que dice honrar a papá y a mamá. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo puedes honrar a alguien que no está? ¿Cómo? ¿Cómo? Dime. Porque ni siquiera tuve la oportunidad de honrar a esos padres. No estuvieron. En lo más importante en mi vida, no estuvieron. Y hay muchas teorías de que nosotros elegimos y que regresamos. ¿Tú crees que yo, con esta conciencia, haya decidido venir a vivir esta situación?
No lo creo. No creo. Nadie, creo que ¿Sabes nadie. qué creo ahora? Dime. Que así como habemos personas, seres humanos, que somos luz, también hay seres humanos que son oscuridad. ¿Cómo identificarlos? Fácil. Hasta un animalito se puede dar cuenta. Yo esa gente la detecto a kilómetros. Pero hay veces que me quedo callada. No me acerco. ¿Por qué? Porque sé que no provienen del bien. Porque pues conocí tanta maldad de la misma humanidad que ahora para mí es muy fácil. Y yo no tengo amistades. Yo sigo siendo un ser humano solo. En compañía de mi esposa, de mi hija, pero yo sigo en mi soledad. Acompañada nada más. ¿Te has puesto a imaginar cómo fue la vida de tu papá y de tu mamá? De mi mamá, como te digo, tuve la oportunidad de el año pasado. Pero en su infancia. Pues ella me contó una parte, fue muy dura también. Fue una niña que maltrató mucho mi abuela. Y yo entendía, ya sé por dónde viene todo. La Se hija repite. que no, la hija rechazada, la problemática. Obviamente mi abuela no veía a la Iris, veía a la Lucy. ¿Sí me explico? Y pues mi mamá tuvo la oportunidad de platicarme muchas cosas y yo entendí. Sí, y comprendí y me puse en sus zapatos. Y la perdonaste. Yo no. Yo me perdoné a mí. Yo no quiero perdonar a nadie. Porque para mí el perdón es otra parte de la manipulación de eso, como por qué yo tengo que perdonar. O sea, ¿qué es perdón? ¿Qué es perdonar? Porque tú puedes decir, la perdono, pero siempre que lo recuerdas, te duele. Entonces, ¿dónde está? ¿De qué se trata el perdón? Esa es una palabra con una energía muy religiosa que no nos lleva a nada. No lo había visto de esa forma. Yo Mira, lo que te voy a entendía... platicar lo que pasó de lo de este tío, ¿no? Siguieron aconteciendo más cosas, ¿no? Pero me voy a quedar con 15, esto. 16, 17. No, muchas situaciones que se fueron desencadenando, pero te voy a platicar esto del perdón porque quiero que lo veas desde este punto de vista. Es una palabra, ¿sí? Con una energía que le han dado un poder, ¿sí? Pero no hace nada por ti. ¿Quién es la que hace por ti todo eso? Yo, mi resiliencia, mi esfuerzo, el integrar la información que traigo, hacerla mía, apropiarla, enfrentarme de nuevo a ese dolor para poder salir a flote y poder consolar a mi alma, que fue lo que hice. Agarrar a esa niña en todas esas etapas de mi vida y traerla a mis brazos y decirle, ahora soy yo. ¿Estamos bien? Yo te voy a cuidar. Te prometo que jamás, nunca, nadie te va a volver a tocar. Qué Ni te va a hermoso. humillar, ni te va a maltratar. Y tú ya no vas a tener la necesidad de mendigarle a nadie nada. Entonces, cuando pasó eso del tío, en la adultez, yo me hice cristiana. Y fíjate bien, cuando en una velada de oración del 31 de octubre que se hace en las religiones cristianas, porque pues para ellos, tú sabes de la oscuridad lo que pasa el 31, ¿no? O sea, hay muchos rituales, sacrificios, violaciones de niños. Tú sabes de todo eso, ¿sí? Entonces, los cristianos nos ponemos en veladas de oraciones y nos reunimos y no dormimos y nos llevamos como merolico pidiendo, ¿sí? Entonces en ese día
yo no pude más y rompí en llanto. Y lo platiqué a las personas que estaban, eran 2 personas. Y pues me dijeron, háblalo con la pastora, porque era pastora. No era. Y ya. Ay, ¿Cuál pastora. fue cuál crees que fue? Lo tienes que perdonar. Y yo, ¿y cómo es eso? No, me dijo, y aparte le tienes que ir a pedir perdón a él por todo el odio que tú has tenido toda tu vida de lo que él te hizo. Fíjate que me acabas de mostrar otra perspectiva sobre el perdón que no la había captado y no la había visto. Gracias. Gracias. Yo he cuestionado todo. Yo he vivido muchas situaciones y créeme lo que en estos 3 años que empezó este despertar de mi conciencia y despertar y seguir despertando y sigo despertando y cada vez me llevo en el despertar de despertares, porque esa es la realidad en mi vida. Entonces me hicieron que ayer, con todo respeto, que tú me dijiste que hiciera ayuno y oración, y yo sí fui muy respetuosa. Pero ¿qué crees que dije yo? Porque de eso yo viví muchos años, casi 10 años. Porque a mí me dijeron, fíjate bien, lo tienes que perdonar, sí. Y aparte le tienes que pedir perdón a él por el odio, por lo que él te hizo. Fíjate, estaba en una religión cristiana donde se supone que Dios, el consejo no fue bueno, claro que no, porque, a ver, ¿cómo le hago? ¿Qué es odiar? No, ahí te va otra palabra. ¿Qué es odiar para ti? ¿O qué es el rencor para ti? Odiar. Rencor. Para mí el odio significa un morete en el pensamiento que constantemente te está haciendo daño. Es un pensamiento repetitivo que ¿qué pasa cuando tocas un morete? Te duele. Uh-huh. Entonces, también lo puedo decir como un botón rojo. Cualquier cosa que te toque un botón en tu ser, que te haga sentir ese morete en todo el cuerpo, para mí eso es el odio, el rencor. ¿Sabes que no sentimos odio? Lo que sentimos es injusticia. Eso fue lo que yo sentía. Fíjate, yo todavía que llego a una religión cristiana y platico, no tuve ayuda, solamente tienes que perdonarlo y pedirle perdón. Ni siquiera se me atendió como lo que sentiste, cómo te ayudamos. No, simplemente es la orden dada y lo vas a hacer y tienes que ir, pero te tienes que preparar, porque yo le decía, ¿cómo voy? Yo lo cuestioné y le decía, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Por qué odio? Pero no tenía en ese momento las herramientas porque estaba manipulada por esa religión. Pero ahora entiendo de que lo que yo no sentía era odio, era injusto, era injusticia. Y ahora vivo para la justicia, mi justicia. Yo me estoy haciendo justicia a mí misma. Yo nunca he sentido odio ni sé lo que es eso. Porque siento todas mis emociones, tristeza, dolor, alegría, ira, desagrado, envidia, y son maravillosas. Miedo, son hermosas. Y eso es lo más bello que tiene el ser humano, las emociones. Porque si no hubieran emociones en nosotros, pues, ¿qué pasara si así, teniendo emociones, cada vez volteo a ver más deshumanización? ¿Qué digo yo? Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, me dicen, tienes que ayunar y le tienes que ir a pedir perdón. Rodrigo, no me hubieran dicho eso. ¿Dónde se quedó mi dolor?
¿Qué tuve que hacer con mi dolor? De nuevo, reprimirlo. porque no fue importante. Fíjate, ya estaba en la adultez con personas espirituales y no hubo consuelo. Oye, en algún punto de tu vida, ¿te has enfermado de algo que sea la consecuencia de todas esas emociones? Porque para mí es importante que la gente sepa que cuando reprime o guarda o no habla o no comunica emociones, se convierten en una enfermedad. Digo, te lo pregunto si lo quieres Sí, sí. compartir. O siempre has sido una mujer saludable. Sí, sí, recuerdo, y fíjate, anoche precisamente, yo todo el tiempo viví con dolor físico. Pero, y yo decía en su momento, yo me quiero morir de cáncer. Inga tu madre. Yo me quiero morir de cáncer. Pero no porque en realidad me quería morir de cáncer, sino que para mí era lo más cómodo. ¿Por qué? Porque como ya estaba reprogramada en una religión, el miedo aterrador de irme al infierno, dice, si me muero en este momento, me voy al infierno. Entonces mejor me quiero morir de cáncer, decía. Porque el cáncer no te fulmina. Hay un tiempo, yo ahí me puedo reconciliar con Dios, con la vida y con todos para irme al cielo. Fíjate. Entonces, ahorita te puedo decir que a esa entidad a la que yo servía, a ese Dios al que me mostraron, yo hace mucho renuncié a él. Porque es una entidad. Y ese es otro tema muy fuerte que también marcó mucho mi vida. ¿Y cuál es tu Dios ahora? Yo me conecto con lo que existe, sin invocar nada, ni nombres. Yo sé que hay una conciencia, sé que hay un universo, pero para mí la palabra Dios, como fue tan programado y tan marcado en mí, yo no, decía a mi hija, yo le decía anoche a mi hija, ¿te acuerdas? Le dije, cuando tú todo el tiempo me decías, es que tú, porque ella también creció en la religión esa, y ella así desde bebé, y me dice, es que tú estás peleada con Dios y que no, no es eso, sino simplemente el Dios que yo me mostraron no era tanto así que me salí porque lo cuestionaba. Porque yo empezaba a cuestionar muchas cosas y pues nunca había, todo el tiempo fui la rebelde en todas las etapas de mi vida. ¿Pero por qué rebelde? Porque cuestionaba las cosas y me las cuestionaba, ¿sí me explico? Entonces, hago el ayuno, voy con la persona, me acompaña una líder. O sea, le hiciste caso, pues. Espérate. Y ya me bajo. Obviamente, nadie sabía nada, ni a lo que iba, ni a nada. Entonces me abre la puerta a su esposa. Él se estaba muriendo de cáncer. Él estaba con morfina, pero se llevaba en un dolor espantoso. Él duró mucho tiempo y se decía cristiano también. Mucho tiempo así. Entonces yo llego y me dice, pues la señora no sabía. Ay, vienes a ver a tu tío, está bien malito. Y que yo entro al cuarto. Y así, claro que estaba consciente en todo. Y se me queda viendo con unos ojos de plato. Imagínate, enfrentar a mi agresor y todavía tener que pedirle perdón. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque dentro de mí siempre busqué un ser fuera de mí que me consolara, que me diera todo lo que nunca tuve de niña. Y yo realmente buscaba ese ser con todo mi corazón y lo único que quería es ser obediente, porque es lo que te obligan a ser obediente para poder agradarle a Dios. ¿Sí me explico? Y por obediencia a ese ser que muchas veces sentía paz con él cuando yo tenía mis contactos con esa entidad,
porque no es Dios. Yo sentía paz, pero después me cobraba precio. Entonces, llegar y enfrentar eso, ¿qué crees que me dijo? Me dijo, tus tías te voltearon en contra mía para que tú dijeras eso que yo no te hice. Y te voy a decir otra cosa, me dijo. El día que me muera, te vas a revolcar en mi tumba suplicándome perdón por lo que yo no te hice. Y ahí fue cuando su esposa se enteró y pues obviamente se hizo, ¿cómo crees? Tu tío, eres su favorita, todo el tiempo protegiéndote. Yo no quise hablar nada, me fui. Y dije, qué humillación, me sentí peor. Entonces, por eso te digo, ¿qué es el perdón? Es una palabra con una energía. Todas las palabras tienen energía y tienen frecuencia. Y esa simplemente es una palabra sacada de una religión que no hace nada. Al contrario, porque si no perdonas, te sientes culpable. Y si te sientes culpable, buscas el castigo. Y así me la llevaba yo. Entre la culpa y el castigo. La culpa y el castigo. Y ahí es donde entra que el sistema nos quiere tener así, en culpa y en castigo. Y es un ciclo tremendo. Entonces, pues ya, qué bueno que lo hiciste, pero yo no sentí, al contrario, Rodrigo, sentí tanta furia, tanta humillación, tanta injusticia de decir, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero pues cuando estás reprogramándote y sigues y han sido años y te van contando historias, pues tú lo único que quieres es estar en paz con esa deidad, con esa cosa que dicen que es Dios, pero que en realidad no lo es, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, pero a lo que voy es a eso, siguió, nunca nadie supo nada. En la adultez, yo hablé con mi abuela después de esto para exponer la situación y mi abuela me dijo, estás loca. Tu tío jamás te hizo eso. No me creyó. No me creyó nadie. Tengo una tía que no es mi tía, que es putativa, está casada con un sobrino de mi abuela. ¿Es que, perdón? Fíjate, una tía. Pero putativa, dijiste. Putativa. Que no sé qué es eso. Que no es mi tía. Putativa es que no es, pues. Ok. Es una palabra que se utiliza. Es una nueva palabra que no conocía. ¿Sí? Ok. Pues suena muy fuerte, pero... Dicen que el que no aprende algo en un día es como si no hubiera vivido. Gracias. Entonces, esta tía, que la amo y sé que se siente muy orgullosa de mí, sin ser sangre, ella fue la única que me creyó, mi tía Tere. Y ya después ella me platicó de historias de este señor haciéndole cosas a mis mismas tías y a otras parientes de la propia familia. Pero obviamente nadie dijo nada. Entonces cuando dije yo, pues obviamente imagínate, la familia se fue en contra de mí porque pues el hombre estaba muriéndose de cáncer y yo levantándole. ¿Por qué? Porque cuando esta persona, la esposa de él, pues vino y hizo un desmadre. Pero yo ya no estaba, yo ya era adulta, tenía una vida muy punto y aparte, pero ya vino y a decir que lo que había hecho, que lo que le había dicho su esposo y que un desmadre en la Iris, familia. después del tío. Después del tío, ¿Dónde rompiste la cadena de abuso? ¿Cuál fue la última vez que abusaron la de ti? última vez, hace 12 años, Ok. que yo me vine para Culiacán.
hace 12 años. ¿Por qué te platico esto, Rodrigo? Porque... Tenías 36, 37. Ajá, más o menos. Y fue cuando conocí a mi esposa y tuve la oportunidad de venirme. A mí no me gustan las mujeres, pero en ella encontré algo que nunca había tenido, ¿sí? Y, Ok. y fue... Qué bonito que lo expresas eso. O sea, ella es la única mujer que te gusta, en pocas palabras. que me siento cómoda Ok. con ella, porque ella conoce mi verdad y sí me dices que nunca había escuchado y nunca había sabido y pues ella en su mundo, pues nada de eso ha sido real, ni ella ha vivido gracias a que tuvo un padre que todo el tiempo la amó y la afianzó. Pues para ella ha sido muy sorprendente y pues yo también he sido un maestro para ella de aprendizaje como ella para mí. Ok. Entonces, ahí al tiempo yo me voy a Guasave. Cuando pasó mi tía, la que vendía los pies, tuvo que irse a Guasave. Ella me lleva para allá porque hubo una problemática en la familia a raíz de unas primas muy perversas que yo les descubrí algo y yo en mi inocencia yo dije, pues es que yo me metí al cuarto y vi a sus novios con mis primas y así, toda una inocente. Entonces, a raíz de eso, pues yo la problemática, la mentirosa, pues hizo un caos. Total que me tuvieron que mandar con esta tía a Guasave. Uh-huh. Llega Navidad, yo me quedé allá y mi tía, yo ya no estudiaba. Y se rompió ese tiempo de estudio. No era la secundaria, era todavía la primaria. Entonces, estoy allá en Guasave y me dice, no es cierto, ya estaba en la secundaria. Sí, ya tenía como, ¿cuántos años puedes tener cuando estás? 14. No menos. 13. Sí, porque es que esa parte está, porque tenía una amiga yo, Gladys se llama, y siempre desde la primaria crecimos, desde primero, entonces yo tenía muy buena relación con ella y siempre me gustaba ir con su familia y todo. Bueno, entonces me llevan a Guasave y mi tía me dice, pues te vas a tener que poner a trabajar, me dijo, porque pues aquí nada es gratis y que eso y que lo otro. Y sus hijas pues siempre fueron muy, muy crueles y está bien, no pasa nada. Y recuerdo que se llegaron los tiempos de Navidad y pues me dice, pues nosotros ya nos vamos a Mochis y tú te vas a quedar porque nadie de la familia te queremos allá. Inga tu madre. Otra vez el abandono, el rechazo. Y yo trabajaba con un señor que tenía una florería haciendo arreglos. ¿Y qué crees que hice? Me vine a Mochis. Siendo menor de edad en un camión. Ahí voy para atrás. Me fui con esa amiga. Con Gladys y su familia. Y su tía tomaba medicamentos para dormir. ¿Qué crees que hice? Te tomaste. Fui a dar al hospital. Me hicieron un lavado. No sé cómo, no sé por qué. Llega mi mamá. Me lleva a Caborca. Yo nunca había convivido con mi mamá. Pero en ese tiempo ella estaba en Mochis. ¿Cómo se enteró? No me preguntes. Pero me llevó para allá. Para Caborca. Y yo, allá con otra tía putativa, mi tía Mirna, yo me quedé ahí con ella y pues ella se iba. Volvemos a lo mismo, cómo se repite el ciclo. Sí. Yo no sabía a lo que se dedicaba ella. Entonces, pues que vas conociendo niñas de la misma edad ahí en la colonia y todo, y empiezas a... Yo veía que venían muchas mujeres a esa casa de mi tía. Mi tía les hacíamos comida y comían todos y se volvían a ir. Uh-huh. Llegaba el atardecer y ya se regresaban. Y en esa iba mi mamá. Entonces, pero ella
A ella yo le tumbé su teatro porque ella todo el tiempo nos negó. Ella tuvo un hijo que es el más chico después de todos nosotros. Y ella, pues para ella ese nada más es su hijo y tiene un nieto de ese muchacho. Y le decía a estas muchachas, había una señora que era de Acapulco y le decía, ay, Lucy, le decía, ¿por qué negar a tu muchacha tan bonita, la muchachita y que bla, bla, bla? Entonces, pues, y le decía yo, no, y no nada más soy yo. Está mi hermano Iván, mi hermana Dulce, y la Paola, y los dejó allá en Culiacán. O sea, le descubrí todo. Porque hasta la tía putativa con la que yo había llegado no sabía su historia. Iris. Entonces, no. O sea que toda la vida fue un venir, Todo fue un ciclo, porque todo se repitió. Dicen que lo que pasa a los 6, pasa a los 15, lo que pasa a los 15, pasa a los 24, lo que pasa a los 24, pasa a los 33, hasta que rompes y aprendes a mover el juego. Hace 3 años ya voy para 3 años que rompí con todo. Pero la pregunta era, ¿cuál fue el último uso? Espérame. Perdón. Entonces me deja allá en Caborca y ya platico todo eso con las señoras. Entonces yo ya empecé a convivir con las niñas de mi edad. Entonces ellas decían, ay, ya se van a Disneylandia. Y yo, pues no sabía que era Disneylandia. Ay, esas señoras trabajan en Disneylandia. Y una de las veces se burlaron de mí. Oye, hasta tu mamá trabaja en Disneyland. Ella sí sabía. Me imagino que eso fue antes de que tú les enseñabas los plumas y todo eso. No. Allá en Caborca, ya con mi mamá, que yo conviví con unas niñas, ellas sí sabían que Disneylandia era la zona. Pero ellas le decían Disneylandia. Ya entendí. Estaba cerca de donde mi mamá me llevó a Caborca y mi tía... O sea, que se dedicaban... a la prostitución. Ok, es que no fuiste clara y no lo entendía. Sí, pero es que ya... Yo dije, cabrón, pues decía no, que... No. Perdón. Sí, a lo que voy es a eso, ¿no? Entonces, pues, uno, pues, dice, pues, ¿qué? Y ya, y en una de las... es que tu mamá es prostituta. Sí. Y yo... ¿cómo? Y yo entré con mi tía y le dije, tía, y mi tía, ay, no les hagas caso, y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Entonces, mi mamá no venía. Venían las otras señoras. Y una vez yo pregunté a esas niñas que si a dónde quedaba eso. Estaba cerca. Es como si de aquí de tu casa a la primer salida. Porque pues Caborca es muy chiquito. Y en aquel entonces, pues, era más chiquito. Sí, pues, del Parque 87 al Autosón. Sí, literal. Y ahí voy para allá. Era de día. Y llego. Y ya. Pues, para mí era algo muy bonito. Porque era bonito. Era como si era una calle. Con muchos... como si... ahora puedo decir que era como si fueran antros. Entrabas a un antro... y te metías hasta adentro y era como una vecindad con un patio muy grande y con muchos cuartos. Y luego las mujeres pintadas. No, pero era de día. Todas estaban dormidas. Yo me acuerdo que me entré y yo le pregunté, ¿dónde está Lucy? ¿Quién? Pues Lucy. Y este señor era un gay que conocía a mi mamá. Y le dijo, ay, tú eres hija de Lucy, ¿verdad? Porque pues obviamente no están ahí con sus nombres verdaderos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y entonces me dice, ahí, en ese cuarto. Entonces, y ya ahí es cuando yo me entro y pues era un cuartito, la mitad de esto, donde ella vivía. Híjola, se nos fue el tiempo así, cabrón. Cuando hay una buena plática, eso es lo que pasa. No se siente el tiempo. No manches, no, y la gente va a querer parte 2. Y no... falta mucho, pues, sí. Porque a lo que quiero llegar es a lo más importante que es lo que ahora soy. Eso me encantaría dejarlo para la parte 2 como un regalo. Vas a volver. Termina este clip. Gente, por eso es sumamente importante
que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a suscribirse. Gracias a Dios ya estamos monetizando. Y este mes por primera vez ya vamos a recibir el pago porque no nos ha llegado lo de el correo, ¿no? Y vamos a invertir en más cámaras, en más pilas. Por eso es muy importante que la gente nos apoye, porque ese dinero también se está utilizando para regalar las tazas que les vamos a mandar, las playeras, las gorras. Y pues que no nos esté pasando esto. Siempre limitamos los podcasts porque pasa esto. Pero según yo llevaba 1 hora. Yo ni el tiempo lo estaba contando, la verdad. No, ni yo, o sea, me fui. ¿Sabes qué? Te digo algo. Está siendo tan liberador. Yo sé. Y para mí también es mucho aprendizaje. Y la verdad que este es el episodio 17, 18, creo que es el 19 o el 20. Sí, el 19 porque estamos en jueves 17. Ya viajando en el tiempo. Y digo, wow, o sea, veo cómo la gente sana, veo cómo se expresa. Y me siento honroso que estés aquí compartiendo tu historia. Y eso es lo más importante, yo te lo dije. Yo no soy víctima en esta historia. Porque soy una resiliente de esta historia. Y ahorita soy la mujer más plena. No sé si tú has sentido la plenitud, porque yo sí. Y te voy a decir, claro que cada ser humano es diferente y siente las emociones. Pero yo nunca había sentido esto que siento hoy. ¡Wow! La verdad que entendiendo, no, ni me lo merecía ni nada, no fueron mis maestros esos personajes, porque yo salí adelante, porque era para que yo no existiera. Porque hace 3 años quise repetir el mismo patrón de conducta. No estar en este plano. Nos quedamos con muchos cabos sueltos cuando te tomaste las pastillas. Te hice la pregunta de que cuál fue el último abuso. Ya para terminar, ¿qué pasó ahí cuando fuiste al prostíbulo? Sí, pues entro, me abre este señor, o esta chiñora, un chiste local, y entro y mi mamá estaba ahí. Y para ella fue mucha sorpresa que yo haya descubierto dónde ella estaba. Obviamente yo no sabía todavía en ese momento realmente a qué se dedicaba. ¿Y tú la viste? Y me vio, se sorprendió y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, es que no me has ido a buscar. Ya tu madre, con eso nos vamos a quedar para la parte 2. Gracias por ese regalo que me acabas de decir que nunca te había sentido como aquí. Sí disfruté la plática, o sea, siempre digo que disfruté la plática, pero como tu esposa también, son cosas que no estoy acostumbrado a imaginármelas, porque todos los episodios yo me los estoy imaginando y es una historia muy fuerte, pero a la vez de mucha resiliencia y que les va a servir a todos nuestros platicadores. También lo de la numerología va a quedar pendiente, te lo voy a decir detrás de cámaras. Si hoy fuera el último día de tu vida cancelado, ¿cómo quisieras que la gente te recordara? El universo. El universo. Pues es que siempre voy a estar. ¡Wow! No, hombre. A veces... Y todo vuelve, ¿no? Todo se repite una y otra vez. Todo se repite una y otra vez. Gracias, productor. Espero esto hayan aprendido, hayan sacado lo bueno, lo malo. Y una vez más, con los niños no. Con los niños no. Iris, muchísimas gracias por compartir parte de tu historia. Seguramente la gente recibo. va a exigir la parte 2. Recuerden que comentando, próximamente vamos a hacer el sorteo de las tazas y los Yetis. Mucha suerte y muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Vienen cosas bonitas para el podcast, vienen cosas grandes, vienen grandes invitados como Iris. Y pues recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos en lo que escuchamos. Espero esto les haya nutrido el corazón. Iris, muchas gracias. Gracias a ti. No, Iris, eres una guerrera. No.
soy una resiliencia. Perdón. Porque ¿sabes qué es ser guerrera? Sí, pura guerra, es cierto. Perdón. Y yo ya no estoy en guerra, Así es. estoy en paz. Wow. Y en libertad. Y es lo mejor que me ha regalado. Porque realmente este año es mi año. Wow. En ¿Se está este grabando año. el audio de esto? Sí. Ah, pues lo dejas así en negro. Este año ha sido lo mejor que me ha regalado, Rodrigo. Porque yo todo esto que estoy haciendo por mí me está dando la grandeza que jamás nadie me dio. Pero era para mí, de mí. Y Bien. ahora sí soy importante para mí. Ahora sí me veo a mí. Antes no me veía, no me reconocía. Pero tuve que integrar toda la información que tenía, gestionarla y entonces poder liberarme a mí misma de romper con todo esos ciclos repetitivos, porque yo desencadené desde el inconsciente, desencadené abusos físicos, mentales, humillaciones, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo le conté algo a mi mente que estaba bien, porque nunca hice nada. Obviamente me justifico, cuando era niña no era nada. ¿Cómo me iba a defender? Pero ya en la adultez ya no tuve el valor. ¿Qué consejo le puedes decir a las personas, porque aún te siguen escuchando, a las que están pasando por algo parecido a lo tuyo? Sí se puede. Y hay claves que en el próximo capítulo lo van a saber. ¿Qué fue lo que yo hice para yo estar bien? Hay esperanza. Gracias, plebes. Claro que sí. Ahora sí, esto se acabó. Siempre.